Cuando hablamos de relativismo, tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad bastante curiosa, porque en esta sociedad lo que se llama información muchas veces no lo es, sino que son noticias que realmente invisibilizan lo que se quiere invisibilizar y que difunden lo que se quiere difundir. Y claro, una información tan selectiva deja de ser realmente información para convertirse en otra cosa. Pero es que realmente junto con esta información tan curiosamente selectiva, es que además se promueve la desinformación. Es decir, el que desde foros y plataformas se lanzan cosas que no son ciertas, eh, que ponen en solfa lo que sí es cierto y que en paralelo llenan de confusión a las personas que de buena fe, con buena voluntad, se acercan a todas las redes sociales, a todo el mundo que llamamos de la sociedad de la información y del conocimiento con buena voluntad, pero que se encuentra, insisto, una información que realmente no es tal y mucha desinformación, además querida, deseada y programada. Pero es que además hay contrainformación en el colmo de los colmos, también hoy lo estamos viviendo. El canal, perdón, el proyecto Mariano tiene un canal en Telegram que quizás sea también pertinente mencionar, que tiene como título precisamente Consciencia y Sociedad Distópica. Es la comunidad nuestra en Telegram, que tiene ya 2.500 seguidores y donde hemos publicado cerca de 40 documentos con casi 300 páginas. Y el último precisamente lo dedicábamos a una información que era en sentido estricto información porque era objetiva e intentaba profundizar en la realidad del diario norteamericano de Washington Post, donde se ponía en evidencia cómo los ataques que se está dando a la desinformación, es decir, cuando desde los foros de poder, desde las instancias de gobierno, se habla tanto ahora de desinformación, que hay que hacer frente a información, a esos bulos, realmente esos que están diciendo eso son los primeros que promueven la desinformación y los bulos y usan el calificativo, el peyorativo de desinformación para de alguna forma ningunear, de alguna forma atacar, de alguna forma amenazar lo que son opiniones distintas, criterios distintos de ver las cosas a los que ellos promueven. Todo esto finalmente genera un galimatías donde podemos percibir además que hay una especie, nosotros utilizamos mucho, como tú sabes, Mariano, el símil del flautista de Hamelin, del famoso cuento de Hans Christian Andersen. Entonces percibimos que por un lado este flautista de Hamelin que está manipulando a la sociedad, que desde las instancias de poder intenta llevarnos a sus objetivos, a sus metas, que tienen mucho que ver con la Agenda 2030, que tienen mucho que ver con una forma de ver las cosas que no solamente no solucionan, sino que promueven y expanden expansivamente todo lo que tiene que ver con la distopía. Y entonces percibimos que ese flautista de Hamelin, hablando de forma metafórica, toca una melodía que es capaz de atraer a aquellas personas que por su carácter son más dados, por decirlo de algún modo, a aplaudir, ¿no? Un carácter conformista, un carácter que no busca la verdad, que se conforma en definitiva con lo que le dicen y que muestra incluso un cierto entusiasmo cuando cualquiera desde las instancias de poder le lanza algún tipo de proclama, por desinformada o falsa que esa proclama sea. Pero es que vemos que además el flautista de Hamelin tiene una segunda melodía que es capaz de atraer a aquellos que se resisten, a aquellos que se oponen, a aquellos que perciben la falacia y la falsedad de la melodía A, pero que lo que hacen es tirarle piedras al flautista, es decir, en lugar de iniciar un camino aparte y su propio camino aparte del flautista, también siguen al flautista, al igual que los aplaudidores, siguen al flautista tirándole piedras, pero también van detrás del flautista y aquí ya evidentemente no aplaudiendo, sino resistiéndose, luchando, pero en definitiva siguiendo la estela y siguiendo el camino que ese flautista marca. Y en medio, entre los aplaudidores y los que tiran piedras, están las personas más tibias que se ven atraídas, que se ven metidas por completo en este torbellino generado por el flautista de Hamelin. A partir de ahí, con estas tres filas que van detrás del flautista de Hamelin y con la información que no lo es, la desinformación y la contrainformación, se genera, y es la conclusión del primer capítulo del libro que da lugar a todo lo demás, se genera un extraño clima
en el que prevalece el relativismo, es decir, ¿qué es verdad? Pues no me creo nada. En medio de tal galimatía, pues no me creo nada. Con lo que es un relativismo donde nada es verdad ni nada es mentira, pero que además me lleva al escepticismo. Con lo cual, que si desde foros y desde plataformas que intentan o intentamos, como es este proyecto, ser objetivos, poner datos sobre la mesa para que sirvan de hipótesis para la consideración, no para que nadie nos crea que tenemos la verdad, no, como hipótesis para la consideración, para que sean reflexionados, para que pase por el sentido común de cada cual, para que pase por el discernimiento de cada uno, pero claro, con la contaminación del relativismo escéptico, todo se rechaza, no se quiere entrar en la hondura del pensamiento y de la reflexión, y eso finalmente ¿de qué sirve? Pues sirve para que ese relativismo escéptico asiente el pensamiento único, asiente los criterios o una única forma de ver la cosa, que es lo que le interesan a los poderes dominantes. Y ese es el telón de fondo con el que arrancamos todo esto, evidentemente expresado. Mariano, tú conoces el texto y sabes que lo estoy expresando de manera muy sintética. En todo el primer capítulo se entran en muchos detalles con relación a todo esto, pero en definitiva, eso de lo que estamos hablando, que cuando intentamos poner en marcha la construcción de algo nuevo, que no sea el oponernos o el reformar algo que se está cayendo, porque esta sociedad distópica tiene brechas por todo sitio y se está hundiendo, y más que intentar reformar la cocina o un tabique o remodelar el techo, lo que ha llegado el momento es poner de toda nuestra energía creativa en crear la casa de la que hablamos en este congreso de noviembre del 2024 como lema. Pues bien, en lugar de eso, el relativismo nos lleva a una situación donde nos quedamos como pusilánimes, nos quedamos como atascados en medio del relativismo, en medio del escepticismo y también de un cierto narcisismo, porque esto es otra de las características que este relativismo tiene, que al final cada uno se encierra en sí mismo, se mira a sí mismo y se olvida de lo colectivo. Y al olvidarnos de lo colectivo también nos estamos olvidando de nuestra propia evolución, de nuestra propia conciencia. Estas son las grandes características de ese primer capítulo que sirve como hilo conductor después al resto del libro, aunque el resto del libro va todo esto desgranándolo de una forma temática, poniendo en evidencia no ya las mentiras que el sistema fomenta, sino lo que es más importante, cosas que son ciertas o que entendemos y sometemos a la hipótesis de la consideración del lector que son ciertas y en medio de esta confusión se oscurecen y quedan olvidadas. Muchísimas gracias. Para todos nosotros, desde el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, la espiritualidad es muy importante. De hecho, es un eje temático que tenemos en nuestra labor desde el comienzo. Y antes lo señalaba el por qué, porque tenemos una visión trascendente de la vida que va más allá del puro materialismo. Y eso tiene mucho que ver, además, cuando esto se olvida, la visión trascendente de la vida tiene mucho que ver con la distopía que estamos viviendo. A partir de ahí, también ponemos en evidencia que el relativismo escéptico al que antes hacíamos mención, aquellas propuestas de un teórico cambio que realmente no lo son, de una teórica lucha que no lleva sino a ir detrás del mismo flautista de Hamelin, etcétera, se suelen caracterizar porque se olvidan de una práctica de vida que realmente nos desconecte de la distopía para configurar algo realmente distinto. Y esa práctica de vida que nos puede ayudar a configurar algo realmente distinto es sin duda ninguna una práctica de vida que la trascendencia y la espiritualidad estén muy presentes. Pero claro, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando en primer lugar en una sociedad que somos conscientes que ha matado a Dios. Es decir, la sociedad como tal, el colectivo humano, los influjos institucionales, los influjos mediáticos, etcétera, nos llevan a una visión donde lo trascendente se expulsa, donde lo trascendente deja de estar presente. La frase famosa de Friedrich Nietzsche de matar a Dios, una sociedad que ha matado a Dios. No significa estrangular a un señor de barba blanca, no significa expulsar lo trascendente de la vida personal y de la vida colectiva, lo cual es enormemente significativo porque además todo lo que estamos viviendo en el contexto distópico tiene un objetivo, esto lo remarcamos especialmente en el segundo libro colectivo, que tiene como título de la distopía La Revolución, como antes compartía, donde ponemos en evidencia con mucho detalle lo que tú has dicho, Mariano, que esto va de extraviar almas.
Es decir, que estas pocas manos que dirigen el sistema socioeconómico, a través del sistema socioeconómico, el entramado político institucional y el complejo tecnológico militar, tienen como objetivo extraviar almas ante un momento que se avecina cuando corresponda. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero sabemos que llegará de un cambio de ciclo, de configuración, de un nuevo ciclo humano y de una nueva humanidad. Y ante eso intentan extraviar almas. De ahí que la importancia de la espiritualidad es enorme. Pero claro, en este contexto de una sociedad que mata a Dios, a pesar de lo importante que es tener en cuenta la espiritualidad ante lo que estamos viviendo, también tenemos como otro elemento muy, muy significativo el descrédito de las religiones. Es decir, que lo que se le ha puesto el sello de espiritualidad se llama religión y las religiones están francamente en descrédito, con lo que eso coayuda a la sociedad que mata a Dios. Y nosotros ponemos en evidencia que es que la espiritualidad va mucho más allá de las religiones al uso. La espiritualidad es otra cosa. Las religiones es como si de algún modo hubieran encorsetado la espiritualidad, la hubieran etiquetado y la hubieran llenado de una serie de dogmas, de normas, de ritos, de cultos, que no tienen nada que ver con lo que los instructores de esas tradiciones espirituales nos enseñaron y con la práctica de vida pertinente y necesaria para llevar a cabo nuestra propia autotransformación desde el conocimiento de nosotros mismos y poner nuestro granito de arena para configurar esa nueva casa, esa nueva humanidad, iluminar el nacimiento de esa nueva humanidad a la que estamos haciendo referencia. Todo esto lo intentamos poner en blanco sobre negro en el capítulo dedicado a la espiritualidad de este libro, la sociedad que mata a Dios, el descrédito de las religiones, la confusión de las conciencias que todo esto impulsa e igualmente como un elemento central el darnos cuenta que todo esto ayuda a que se promueva, se expanda y se asiente el transhumanismo. Un transhumanismo que analizamos con detalle y un transhumanismo que fundamentalmente tiene como objetivo convertir al ser humano en infrahumano. Ese es el objetivo fundamental del transhumanismo. Matamos a Dios. Al matar a Dios, la expulsión de la trascendencia, construimos un becerro de oro, como metafóricamente se cuenta en el libro del Éxodo en la Biblia, ¿verdad? Se quita a Dios de en medio y ponemos ahí en su lugar un becerro de oro. En esta sociedad, el becerro de oro tiene dos cabezas, la salud y la tecnología. La salud mal entendida, porque es una salud que realmente no es tal, no se promueve la salud, se promueve la enfermedad con industrias farmacéuticas que realmente su negocio no está en que la gente esté sana, sino que la gente esté enferma, con personas que se desempoderan de la salud. Todo se pone en manos de un sistema sanitario. Yo me olvido de mi salud, de la responsabilidad acerca de ella, de lo que yo mismo puedo hacer a favor de mi salud. Todo eso me olvido por completo y me pongo en manos de un sistema sanitario que, oye, que está muy bien que haya un sistema sanitario, pero eso no puede conllevar el que deleguemos nuestra responsabilidad y nuestro poder y nos convirtamos simplemente en unos agentes pasivos que hacemos lo que nos dicen, los tratamientos que nos dicen, los fármacos que nos dicen, porque entonces nos convertimos en esos seguidores del flautista de Hamelin al que antes hacía referencia. Y junto con la salud, las tecnologías, unas tecnologías que son estupendas per se, fíjate, aquí estamos usándolas para llevar a cabo esto, pero que se promueve un uso que no solamente tiene que ver con la abducción a la pantalla, convertir algo que podría ser muy útil, como son las tecnologías para la promoción de la conciencia, en simple entretenimiento, en simple distracción, el llevarnos a huir de la realidad que también se persigue con las tecnologías, en lugar de mirar la sociedad en la que estamos, en lugar de mirar la realidad en la que nos encontramos, yendo más allá de las apariencias, en lugar de eso se promueve lo virtual, se promueve lo artificial y se promueve incluso el incluir dentro del ser humano una serie de metas que tienen que ver, por ejemplo, con vivir más años, pero vivir más años a costa de lo que sea, sin ningún tipo de planteamiento de sacarle jugo a esta vida, de que esto no va de vivir más o menos años, esto va de sí, claro, todos queremos vivir más años, pero ojo, que sea una vida plena, que sea una vida abundante, que sea una vida que podamos vivir en definitiva con plenitud. Todo esto se olvida por completo y se nos lleva en ese transhumanismo a la necesidad de irnos metiendo
determinados implantes, vendrán los sensores, vendrán los chips subcutáneos y el ser humano parece que adormecido por el flautista de Hamelin es capaz de hacer cualquier cosa con tal de vivir un poquito más, aunque realmente no sea una vida, sino que sea un mero acto de supervivencia, convirtiéndonos, como antes decía, en infrahumanos. Es decir, un ser humano que somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de lo perecedero que un día morirá, pero lo imperecedero que nunca va a morir, eso se olvida por completo, nos atenazamos y nos aferramos a la apariencia perecedera y a partir de ahí nos estamos negando como seres humanos y nos estamos convirtiendo en seres infrahumanos. Esta transmutación de los seres humanos en seres infrahumanos está detrás de toda la estrategia del transhumanismo y es analizada con mucho detenimiento, querido Mariano, en ese capítulo dedicado a la espiritualidad del libro del que aquí estamos ocupándonos.